Hola, hola Innovalovers, bienvenidos a un capítulo más del Mundo de las Ideas, un podcast de Punto Estratégico, el primer centro de innovación y productividad de la región Caribe. El boom en las redes, cerraron Frog, se regó por toda la ciudad. Cerramos Frogman, lo cerramos. Dijimos no va más. En 29 años fue un buen negocio y de repente empieza a dar rojo, no está funcionando. Hey, vamos a morir dignamente, hey, cerremos y hagamos una fiesta de cierre, chao. Cerramos y explotaron las redes. Que es lo que a la gente le encanta y que ha hecho que esto permanezca 3 décadas. Tener una oferta diferente, un tema como de marketing, de creatividad, de innovación. Bueno, listo, vamos a entrar a una sesión de preguntas rápidas, son preguntas de preferencias en términos de contrataciones, a término fijo o indefinidos. En cuanto a inversiones, ¿con recursos propios o con créditos? Propios. Socios, ¿sí o no? Esa fue contundente. Como siempre, el día de hoy tenemos un invitado muy especial y sabes que aquí siempre tenemos emprendedores, empresarios y actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que la están rompiendo en la región Caribe y en Colombia. El día de hoy, señores, tenemos a Víctor Ariza. Bienvenido, Víctor. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, Víctor, como te decía en la intro, siempre reunimos acá empresarios y emprendedores que estamos trabajando desde la región Caribe y que queremos conocer un poco de su historia, de quiénes son, de dónde vienen, cómo crecieron y un poco de la historia de las empresas que han venido creando. Entonces, en ese sentido, cuéntanos a quien nos escucha de dónde sale Víctor. Víctor, ¿quién es como persona? ¿Dónde estudió? ¿Dónde creció? ¿Quién eres? Alberto, gracias. Yo soy un barranquillero orgulloso, regionalista, un ser Caribe. Me encanta haber nacido en el Caribe, es una de las cosas que me da más alegría, que me identifica. Me crié en las calles de Barranquilla, aquí la mayor parte de mi vida he salido del país, he vivido fuera, he estudiado fuera y siempre regreso. Okay. Sí. A tu lugar seguro. A mi lugar, como decía García Márquez, decía, cuando llego a Barranquilla siento que el cuerpo se me recompone, decía una de sus frases célebres así, Barranquilla es eso. Okay. Víctor, ¿tú cómo empezaste en esto del mundo empresarial, del mundo de los negocios? ¿Cómo te metes en ese mundo y no en el mundo laboral como tal? Creo que es algo automático que traemos en los genes. El emprendedor pues tiene como un genotipo, una tipología o un arquetipo como muy definido. Generalmente somos personas que nos gustan hacer muchas cosas que nos gustan. Entonces por ahí siempre he estado conectado con cosas que me generan pasión, que siento un impulso automático por hacerlas, no es un propósito, hoy me voy a levantar y voy a hacer muchas cosas, no. Entonces uno va sorteando y va como chequeando cosas, check, y vas haciendo como muchas con un objetivo, pero es algo que te viene de adentro, son ganas de hacer las cosas, es voluntad. Ok. ¿Y cuál fue tu primer emprendimiento? Independiente de la edad en la que arrancaste a emprender. Hacer fiestas en el colegio. Ok. Empezamos a hacer fiestas. Después por ahí me vinculé al esquema del Rotary Club de colegios, que es el Interac. Ahí empecé a hacer cosas relevantes. Estuve en la Avenida del Papa Juan Pablo II, le di la mano, estuve en el balcón de la catedral, como las juventudes de Interac y tal. Entonces, por ahí, siempre con esas ganas de hacer cosas, por estos días me puse a pensar, a recordar y dije, oye, pero hicimos algunas cosas que tenían una importancia, ¿sabes? Darle la mano a su santidad, así, era una cosa. Y es una experiencia que aún recuerdo. Solo la reviví cuando organicé la misa campal del Papa Francisco, que reunimos creo que cerca de 300.000 personas. Wow. Nos encargamos de la parte de sistemas de audio, de pantalla, fibra óptica, relevos. Había una tecnología que teníamos que cumplir y la hicimos. Y eso
trabajar para un hombre que considero está más cerca de Dios que el resto El resto de la humanidad. es una cosa como gratificante. Oye, Víctor, pero ¿y cómo era ese tema de las fiestas? Que dices, arranqué haciendo fiestas en el colegio. Sí, con eso de Interac hicimos una fiesta de varios colegios y pues la organizamos y había que contratar sonido y alguien prestó una casa y hicimos unas boletas. Era una cosa Boletería y todo, Boletería y todo. o sea, socialización. Bueno, no existían las redes sociales. ¿Cómo se enteraba la gente allí o cómo hacías? el voz a voz. Puro voz a voz, Puro voz a voz. tradicional allí. Ok. Sí. Vale, listo. Víctor, y tus negocios como tal o empresa como tal, ¿en qué momento empieza? ¿Antes de la universidad, después de la universidad? Pues yo termino el colegio y me voy a vivir a España. Mi familia materna es española y mi mamá insistió mucho que me fuera y eso fue una buena experiencia. Cruzar el charco, como que te abre la mente y te amplía las posibilidades, ¿no? Las esperanzas de ver cuando hay cosas que te llaman la atención, que te gustan, que te impactan y tú dices, hombre, yo soy capaz de hacer este tipo de cosas, se pueden hacer, es posible. Empiezas a creer y eso como que te cambia el chip mucho. Y vuelvo a Colombia y creo que mi cartón de graduación es este lugar, Froglegs. Fue, creo, la primera empresa que hago y que está cerca de cumplir 30 años. Wow. Y aquí estamos todavía. Entonces, esa creo sería la primera empresa sí, la primera sociedad que voy a una cámara de comercio y empiezo a organizar una minuta y tal, y una responsabilidad y eso formal, digámoslo. ¿Cuántos años viviste en España? 2 años y medio. Y cuando tú regresas de España, montas Frogles. A los pocos meses. Ok. ¿Y de allá qué te traíste que de pronto te haya impactado o que haya influido en ti para el montaje de Frogles? De allá traje mucha frustración, ¿sabes, Alberto? Porque intenté hacer cosas allá y dije que va. Es mucho más difícil, se necesita mucho más inversión. Y yo con el capital que cuento, yo mejor me devuelvo a Colombia donde conozco, donde me siento cómodo, donde ya había trabajado en los medios de comunicación, había hecho radio y todo el tema. Entonces dije, no, me voy para Colombia y a los meses monto esto con un amigo que se llama Iván Chewin. Un día nos juntamos, hey, vamos a hacer algo donde haya cócteles y donde sea diferente y la música tiene que ser así y tal. Y lo montamos. Y en ese momento que tú montas Frogles, ¿tú te imaginaste que eso se iba a convertir como en un ícono patrimonio de la ciudad de Barranquilla? No, lo que tenía era mucho miedo. O sea, el primer negocio tendría 20 y algo de años y tenía todo invertido aquí. Y donde esto no salga, quedó en las tablas. No, pero se la voy a meter toda. Pues eso es un poco lo que rompe la barrera el emprendedor. Y la barrera es el miedo. Totalmente. Entonces vamos a lanzarnos. Un gran amigo de radio, de la vida, un hermano que tengo que se llama Manuel Alzamora, que también es de los medios. Entonces, cada año que el lugar seguía abierto y exitoso, me decía, ¿hasta cuándo? Y le decía, un añito más, otro añito más. Y todos los años venía y me decía, otro añito más. Y llevamos 29, Alberto. Okay. Esto es una satisfacción, es como un hijo. Froglegs es como un hijo para mí que ya está adulto. Ok, pero entonces Frogles nace en esa época de los 90 donde empieza a haber como un boom también ahí de la música colombiana, Terciopelados, Shakira, Los de Adentro, Juanes, y en medio de eso pues también nace Frogles para quedarse con nosotros muchísimos años. Pues mira, antes de tener Froglegs, antes de irme a vivir a España, trabajaba mucho con rock nacional. Okay. Porque lo mío es el rock and roll, es el primer género que me apasiona. Y habían bandas que estaban naciendo y que eran talentosos. Me acuerdo que la primera gira la hicimos con un grupo que se llamaba Estados Alterados, que era medio de Depeche Mode. Luego aparece Equimosis con un tema que empieza a sonar comercialmente en la radio, que era raro, ¿no? Sí. Además era una banda de thrash metal. Juanes, lo de él era el rock pesadito. Y habían otras bandas, había una que se llamaba La Derecha, Los Aterciopelados, ya eran unas figuras y tal. Y yo me sentaba a pensar, no, pobres estos manes, marica.
son buenísimos, son talentosos, tienen éxitos. Había una canción con que se lanza Terciopelado, se llamaba Mujer Gala. Mujer Gala, que tenía fue mucha por allá como en el energía la 93. Y yo decía, pero no va a pasar nada con estos manes. O sea, se les va a pasar la vida y entonces uno va a ser contador, la otra se va a dedicar a otra cosa, monta un almacén y tal, pero no va a pasar nada con ellos. Qué vaina, qué tristeza. Y en México todos pegaban. Los Timbirichi, los no sé qué, los no sé cuándo, los de la novela, todo el mundo, había una industria mexicana, pues en México todo es escalado, ¿no? Y la industria del cine, de la televisión, pues ya tiene una evolución muy grande, pero empiezan a pasar cosas. Creo que Shakira lanza el álbum Pies Descalzos, creo que en el año 95, por ahí, el mismo año que Abro Froglegs. Entonces yo no quería un sitio de música bailable porque tampoco era lo mío. Claro. Entonces, ni merengue, ni la salsa siempre me ha gustado, pero... Y había un tema, hay un tema de Rubén Blades, Plástico, que suena aquí desde el primer día. No era una salsa, era una canción. Y aquí la gente rumbeaba, pero con Shaggy, Okay. Jovanotti y Shakira. Y se paraba la gente con In the Summertime y con las canciones de Shakira, y era la única forma. Antes el que pedía un vallenato, pues no, aquí no. Y eso de ser diferente, de tener una coctelería exótica, de tener otro tipo de música, fue la diferencia. Pero volviendo al tema que nombraste de los artistas, empieza a haber una explosión, Así es. ¿verdad? Y esa explosión empiezan a crecer y tú dices, ay, pero van bien, ay, pero están mejorando. Bueno, ya había un Carlos Vives que había roto el celofán y luego viene una bala imparable más fuerte que se llama Shakira, después de ¿Dónde estás, corazón? Y eso explota de una manera y atrás parece que empezó a abrir un camino en que los papás de los hijos que querían la música los apoyaron. Antes de Shakira y Carlos Vives, no, eso era un disparate, ¿no? Sí, abrieron un camino allí definitivamente. Abrieron un camino. Y empezaron a surgir los Andrés Cepeda, que creo que es uno de los primeros que coge mucha fuerza y bueno, y todos los que ya conocemos. La industria de la música vallenata se dispara también, deja de ser una música de poblaciones, de rural y se vuelve un género universal. Eso también mueve toda la industria, ¿no? Víctor, pero te escucho hablar y siento en ti como un gusto por la música. ¿Ese gusto ha sido de toda la vida, de niño? ¿O esto ya cuando empezaste a crecer? Creo que también eso parte de una frustración. Tal vez el Señor me castigó con dura mano en la cosa musical. Pero me volví un poco musicólogo, que es lo que hacemos los que venimos de la radio, ¿no? Okay. La radio musical es el olfato para identificar el éxito, el que te da el triunfo, digamos. Entonces, sí, soy musicólogo. Cuando algo está desafinado, pues lo identifico fácilmente. Llevo más de 16 o 17 años siendo el productor técnico del Festival Vallenato. Y yo te identifico cuando pelan un pito, pero yo dije, ese ya no ganó. Este está mejor ya. Pero nunca me atreví a coger un instrumento, no. Pero he estado siempre cercano a la música, siempre. Ok. Víctor, ¿y tu género de música actualmente sigue siendo el rock número uno? Sí. Siempre el rock inglés, ¿no? Es muy excelso, vibra en otra frecuencia. Aunque ya no se genere mucho de ese tipo de música. Sí se genera. ¿Sí? Sí, el rock vive y brota de manera espontánea, es un género muy fuerte. Nunca se va a acabar, evoluciona. Pues ahora hay bandas como Coldplay, Okay. que son una evolución, pero igual son inglesitos, son muy formaditos, vienen de la escuela, hacen una universidad para prepararse para hacer música. Entonces, sí hay mucho y los gringos también son increíbles. Hay unas bandas de rock por ahí como Nine Inch Nails, que son una cosa del otro mundo. ¿Y en Colombia qué tenemos de rock? Mucho talento, muchísimas bandas de muy buen nivel en todas partes. Ahora creo que los bogotanos se quedaron liderando como todo ese movimiento. Creo que la costa llevamos la bandera por muchos años con diferentes géneros, ¿no? Pues Carlos Vives, Shakira, aquí han habido bandas muy buenas. Por aquí rodaba una banda local que se llama León Bruno. Sí, total, claro. Que son alucinantes, conocidos. alucinantes en su calidad, en sonido análogo perfecto, una cosa artesanal.
Los de adentro, ni se digan, los de adentro son un talento de exportación muy grande. Sí, como muy orgullosos nosotros los barranquilleros de Claro. tener una agrupación como los de adentro. Así Algunos, es. algunos se preguntan o se preguntan o se recién enteran que son barranquilleros. ¿Verdad? Y uno lo dice pues con orgullo que efectivamente son costeños. Son buenos músicos y encontraron una fórmula de hacer éxito. E hicieron varios éxitos importantes, globales. Okay. Y en Frogless hemos tenido bandas locales de rock en algún momento. No mucho, porque no es el escenario para el rock, ¿no? Pero aquí han tocado varios. No tanto de rock, pero han estado varios artistas caribes con nosotros. Los de adentro, varias veces. Bacilos, ¿te acuerdas? Sí. El monteriano En su Jorge. furor. En su furor, en su mejor momento. Bueno, y otros, Andrés Cepeda varias veces. Juanes estuvo aquí en esta tarima montado. Bueno, Okay. un buen Víctor, combo. esto, como decía ahorita, se ha vuelto o se volvió un ícono en la ciudad y debes conocer muy de fondo lo que le gusta a la gente de Frogless. ¿Qué podrías decir tú que es lo que a la gente le encanta y que ha hecho que esto permanezca 3 décadas? Tener una oferta diferente. Un tema como de marketing, de creatividad, de innovación, de fiestas temáticas, de otro tipo de música. En fin, digamos que son ingredientes de creatividad que han hecho que el lugar se reinvente, como esta última versión, que creo que es el cambio más drástico, porque combina mucha tecnología. Frogless hoy es el punto medio entre un salón de eventos dotado de circuito cerrado, de muchas pantallas y de buen tamaño, de iluminación, de efectos especiales. Para cualquier evento corporativo, social, se puede hacer. Viene y tú montas un artista y está todo para que el artista suene, monitoreo, microfonería, todo lo que sistema de audio y tal. Y un lugar abierto al público que te ofrece una gastronomía base para que vengas desde las 7 de la noche hasta las 11 o 12, que es cuando un restaurante cierra, y después de 12 llega un público que está ávido de otra cosa, del desmadre, de cantar las canciones, de escuchar los éxitos de la radio y de divertirse también. ¿Cuántos cambios o cuántos procesos evolutivos como este ha tenido Frogless en su historia? 4 o 5, creo. Sí. Y este último fue llevado a cabo, o ¿qué te motivó? ¿O cuáles fueron como las razones por las que se generó este cambio que en Carnavales 2025, el boom en las redes, cerraron Frog, y eso se regó por toda la ciudad y la gente lo decía como con dolor. Se cerró Frog. Cerramos Frogman, lo cerramos. Dijimos no va más. En 29 años, siempre fue en su peor época siempre fue un buen negocio. Y de repente empieza a dar rojo. Ok. Mierda, esto no está funcionando. Cambiaron los hábitos de la gente tal vez. La calle se volvió un poco más popular, más restaurantes de comida y tal. Mucho tráfico. Y dije, no, yo prefiero, vamos a hacer un break y vamos a abrir en un centro comercial. Vamos a tomarnos un tiempo para un diseño. Porque el argumento que nos hizo no volver a abrir es que el diseño de muebles, de tecnología, locativos y todo, era muy costoso. Entonces dijimos, no, marica. Ey, no aguanta en la calle, no. Mucha plata de inversión. Ey, vamos a morir dignamente. Ey, cerremos y hagamos una fiesta de cierre. Chao. Y ya. Cerramos y explotaron las redes, recordando momentos. Entonces, fue muy chévere, Alberto, porque me di cuenta que tenía un valor para mucha gente, Sí. tanto como era para mí. Yo dije, oye, esto tiene una significancia grande. Hey, aquí conocí a mi esposa. Hey, aquí celebré no sé qué cosa. Hey, Frogless. Vamos a reconsiderar la cosa. Entonces, pero ya tenemos, mire, los muebles están diseñados, que tiene los equipos de usted. No, vamos a abrir otra vez. Todo el equipo de Frogless me motivaron y un día dijimos, pues abramos.
Y arrancamos y nos demoramos 3 meses y este es el resultado. Estamos abiertos nuevamente con una oferta diferente. Okay. Ahora que vengan los que decían que vengan, que pidieron. Que algunos ya ni salen, ¿ah? Porque son 29 años de historia. Es bastante para un lugar. Claro, claro. Sí, yo creo que hay unos lugares en Barranquilla de diversión y entretenimiento que son parte de la ciudad. Uno dice en Barranquilla, uno dice La Troja. Si es de picar algo, uno dice Narcobollo, pero uno dice Discoteca Barranquilla, uno dice Frogless. O sea, Sí. y la gente que se ha ido y que hoy está en otros países y si tiene algún recuerdo de Barranquilla, es de Frogless. Este es Frogless y esta es la nueva temporada. La nueva temporada. Bueno, ¿y qué se viene con Frogless en esta nueva temporada? ¿Qué podemos encontrar ahora en esta nueva versión? La idea es lograr un crossover de gente, de edades, de gustos. Entonces decidimos apostarle a la comida. Okay. Entonces hay una oferta de comida más seria. Te puedes comer un pulpo mediterráneo delicioso a la parrilla. Hay un arroz meloso de mariscos extraordinario. De carnes hay una picaña, un steak pimienta. Y hay otros platos más snacks, unas alitas, unas hot chicken wings, unos tacos mexicanos. Hay varios platos para que, pues, una variedad. Entonces puede venir un grupo de amigos. A las 7:30 hace una reserva. Disfrutan de la carta, se toman unos cócteles y a las 11 o 12 de la noche están listos. Tienen 4 horas en el sitio disfrutando. Entonces estamos preparados con una gastronomía para atender ese tipo de personas que buscan una diversión que no es con la música alta, no es un desmadre, sino que es una compañía de la música. Tenemos unos shows escénicos, unas puestas en escena, unos performances bien interesantes. Esto es de lo novedoso en esta temporada. Con show aéreos, escénicos que suben y bajan con motores, música en vivo, en el horario de restaurante, por ejemplo. La idea es que vengas con una música suave, te acompañe como banda sonora, puedas comer, puedas hablar tranquilo, escuches éxitos que te gustan, que es una manera de disfrutar la música y no siempre bailando. Pues si me pones una música, una canción de Kool and the Gang a cualquier hora es chévere, te revoca enseguida. O del grupo ABBA, o Gloria Gaynor, o no sé, Donna Summer, ¿no? Del putas. Una compañía de amigos, un cumpleaños, disfrutar de eso con los éxitos de la radio. O sea, mezclado con Maluma y con Karol G, y con Capo y con Vele, que es otro de nuestros artistas barranquilleros que la está rompiendo. Total. Pero rompiendo, ¿ah? O sea, ya es una figura mundial. Entonces, después de 11 de la noche, tú empiezas a ver que el ritmo cambia un poquito, ¿verdad? Si te descuidas, te encuentras moviendo el cuerpo como si la cosa más parecía a bailar. Y ojo, ¿ah? Si ya cuando el reggaetón empiece a sonar, corres el riesgo de quedarte hasta tarde. Esa es la idea, así está diseñado. Sí, muy de la línea de los restaurantes, discotecas en Madrid, en España. Muy por ese estilo. Sí. Muy chévere, muy chévere. Bueno, Víctor, aparte de Frog, te has movido como empresario en otros escenarios y pues que también eres bastante reconocido por lo que haces. ¿Puedes contarnos un poco más también de la otra empresa que tienes? Bueno, nosotros hemos estado vinculados a la producción de eventos, desde la organización, la producción general. Hace unos años invertimos en una producción técnica, o sea, en equipos, sonido, luces, tarimas, pantallas, lo que se necesita para producir eventos. Pero nos hemos especializado más en proyecciones. Okay. Y en tecnología aplicada a los contenidos como videomapping, realidad aumentada, todo esto que combina diferentes técnicas de arte efímero, en algunos casos el videomapping que transforma fachadas de edificios o diseño de interiores con proyecciones, que eso todo como que se enmarca en algo novedoso que se llama arte efímero. Nosotros tenemos un buen tamaño de compañía en inventario de equipos, competimos con México y con Brasil en el liderazgo de producción de este tipo de eventos. Estamos ya en México como compañía, con equipos y todo, estamos funcionando en México hoy en día. Hemos hecho producciones en Las Vegas,
hemos hecho producciones en otras ciudades de Estados Unidos, hemos exportado ya, y todo es basado como en proyectores de video que tienen un alto contraste en negros que permite desvirtuar la realidad con contenidos, con sombras, con 3D, ¿verdad? Y eso se aplica a todo ahora. Ok, ¿cómo se llama la empresa? Performa. Performance. ¿Performance nace en qué año? Performa nace en el año 2000. 2000. En el año 2000. O sea, muy, muy cerca de cuando nació Frog. Aquí se hacían los primeros ensayos y todo, sí. Ok. Y ¿cómo llegas a ese mundo? Tú arrancas pues con todo este mundo de la coctelería, la música. ¿Cómo llegas a este otro emprendimiento? Pues mira, empezamos a aplicar experiencias y cosas creativas aquí en Froglegs. Y un ejecutivo de una compañía recién entrada aquí a Colombia, o sea, BAT, British American Tobacco, que eran los de cigarrillos Cool, Belmont Ok. y otras marcas, era un personaje bien empático. Hicimos una buena conexión y nos hicimos grandes amigos y somos prácticamente hermanos. Él me dijo, tú deberías volverte operador logístico con estas cosas creativas que haces y tal. Y me dio la oportunidad, me presentó con el equipo de Bogotá. Me acuerdo de un vicepresidente Posada, vino alguien que venía de Inglaterra, nos sentamos y me dijeron, bueno, si tú te crees capaz, actívanos carnavales. Entonces hicimos una activación de carnavales con los cigarrillos y quedaron, nos fue bien y ahí nos empezamos a conectar, ya nos convertimos en empresa y hacíamos ese tipo de cosas primero. Ok. Y todas siempre eran con tecnología. Y ese gran amigo lo que hizo fue que reconoció de pronto tus competencias o tu talento en lo que hacías Sí. aquí en Froglegs. Sí, sí. Y dijo, mira, podemos hacer esto. Sí, mi amigo es una especie de cazatalentos, es Ok. medio coaching. Hoy en día, bueno, era presidente de su compañía en Brasil, ahora es vicepresidente de su compañía en Estados Unidos. Es un personaje también como muy avanzado. Un barranquillero, deberías entrevistarlo. Se llama Daniel Torres. Daniel Torres. Sí. Bueno, Daniel, te vamos a buscar para Le voy a entrevistarte. mandar esto. Dani, saludos. Oye, qué chévere, qué chévere. ¿En qué países has prestado servicios con Performance? Estados Unidos, en varias ciudades. Colombia, por supuesto. España, México ahora. Ok. Te pregunto porque para los que hacemos empresa, siempre es como, no sé si llamarle un temor o un gran desafío exportar servicios, ver un mercado Latinoamérica o el mercado de Estados Unidos que está tan cerca de nosotros. Y tú mira que lo has hecho en diferentes estados, ciudades de Estados Unidos. ¿Esto qué tan complejo es? O sea, ¿qué hay que tener para uno vender por fuera? Porque esto no es lo común en la clase empresarial. Alberto, el mundo está globalizado. Antes el realizador audiovisual o el diseñador que estaba trabajando en Estados Unidos en Pixar tenía las mejores herramientas y tenía un talento y lograba hacer y tener unos resultados grandes. Hoy la tecnología ha avanzado hasta tal punto que el de Pixar con el de Performa son dos talentos. Okay. Son dos seres humanos muy creativos que tienen unas destrezas y unas habilidades y las herramientas están al alcance de todo, entonces eso lo vuelve global. Nosotros competimos en el mercado americano. Por ejemplo, llegamos por unos productores colombianos a proponer para hacer los contenidos y el videomapping de la gira de Maluma en Estados Unidos y Canadá. Llegamos y nos creyeron. Nos creyeron. Ganamos por precio. Ok. Y ese fue como el elemento. Entonces entramos a Estados Unidos dando mejores precios. Ya teníamos los equipos. Hicimos una gran inversión para la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que fue en el Estadio Metropolitano, donde estuvo Paulina Vega como protagonista. Shakira fue la artista que cerró. Ahí hicimos el mapping más grande hecho en América en esa fecha. En Estados Unidos no habían hecho un mapping de ese tamaño. Eran 10.000 metros cuadrados de mapping que requerían muchos proyectores y una tecnología de procesadores que recién habían desarrollado los ingleses de una marca que se llama Avolite. Compramos esos procesadores, hicimos una inversión
quedamos empeñados. Y le agradezco públicamente nuevamente a Alejandro Char, que nos dio la bendición y nos creyó. Porque esto lo hacen compañías italianas, europeas, y dijeron, hey, vamos a apostar por nuestro productor, el que está con nosotros en el día a día, con el que hemos hecho otras cosas. Pero este productor arriesgó todo lo que tenía y se lanzó a hacer una inversión muy grande en equipos. Gracias a esa inversión pudimos trabajar en Las Vegas con esos equipos y pudimos acompañar a Maluma en esa gira que fue hace un par de años, ¿verdad? Hicimos todos los contenidos del videomapping, viajamos con nuestros técnicos, con nuestros equipos en la gira, que fue como cerca de 2 meses, en varias ciudades de Canadá y 20 y tantas de Estados Unidos. Arrancamos en Sacramento, California, y creo que terminamos... O sea, acompañaron toda la gira. Toda la gira, nuestros ingenieros y nuestros equipos, sí, sí. Y Maluma en Estados Unidos es un artista 100% gringo. O sea, una calidad de producción, de todo, maravilloso. Ok, súper, súper. Pero muy arriesgado, Víctor. En el 95 te arriesgaste con Frogley y también quedaste empeñado en ese momento y volviste a quedar empeñado ahora en reciente para esos juegos. Todavía estamos pagando los proyectorcitos. Ese- Pero bien, bien, bien. Eso, la vida es una sola y no hacer eso, o sea, no haber sacado la cara como productor, ¿sí? Ante organismos internacionales como la ODECABE o el Comité Olímpico Internacional. Imagínate. Y decirle, hey, estamos aquí. Y con muchísimo menos inversión, Barranquilla fue catalogada como la mejor ceremonia y la mejor edición de los Juegos Centroamericanos y Caribe de la historia. Teníamos inmediatamente 4 años atrás, lo había hecho Veracruz, México, y gastaron $22 millones en la ceremonia, en una sola ceremonia. Wow. Que nosotros la hicimos con muchísimo menos aquí en Barranquilla. Víctor, ¿cuál ha bien. sido el evento? Has hecho muchos eventos y de gran envergadura. El evento que más te haya inflado el pecho de orgullo, que tú te hayas sentido, lo hicimos. Debería decir que la ceremonia centroamericana, pero no, hubo un evento que fue más vivido con emoción y fue el Bicentenario de Barranquilla. El Bicentenario. En la Catedral Metropolitana Reina Sofía hicimos Lo un recuerdo. mapping. También para ese momento era un riesgo grande porque incursionábamos. Hicimos el holograma de Joe Arroyo también en ese mismo evento. Pero ver pasar la historia de Barranquilla, 200 años de historia, desde sus comienzos hasta ese momento, y fue emocionante. Fue revivir lo que somos, mueve fibras. Todavía veo el evento y me emociono, ¿sabes? ¿Por qué? Porque siento que logramos tocarle el corazón a la gente y hacerla sentir orgullosa. Hubo sentido de pertenencia, hubo orgullo de ciudad. Y son ciudades culturalmente evolucionadas las que invierten en eso, Alberto. Porque normalmente las ciudades invierten en cemento, bueno, en parques, en áreas de distracción y todo. Pero invertir en que la gente cambie el chip, de que la gente crea en lo suyo, de que se emocione con lo propio, se apropie de su folclore, de sus raíces, de su identidad, eso siembra y cambia mentalidades. Y eso es más constructivo muchas veces que un puente o que una vía, porque construyes en el imaginario de la gente. La gente empieza a creer. Y cuando la gente empieza a creer, genera esperanza y hay un cambio. Eso hacemos nosotros, lo hacemos con gusto. Creemos que esa es nuestra misión en esta vida, venir a tocar, a diseñar cosas que le toquen, emocionen a la gente. Víctor, es que yo recuerdo ese bicentenario, recuerdo ese mapping, y lo que tú dices, yo puedo dar fe de lo que tú estás diciendo, porque recuerdo esa noche y lágrimas corriendo, pero uno miraba a las personas que estaban con uno y era también embargado de emoción y de lágrimas. Y aparte que fue muy emotivo porque en los 2 eventos que has mencionado han estado grandes mujeres de la ciudad de Barranquilla. Silvia Cherasi, por ejemplo. Entonces... Silvia nos acompaña siempre en estos eventos de compromiso de ciudad. Por ejemplo, estuvo con Sofía Vergara. Sofía Vergara en el estuvo. Bicentenario nos acompañó y ella también estuvo en el cierre de centroamericanos ahí en todo el centro de la cancha del Estadio Metropolitano, Sí. poniendo su
su toque de moda. Sí, fue interesante ese bicentenario. Recuerdo que ahí conocí una agrupación que nunca en mi vida había escuchado Sistema como Solar. tal. Sistema Solar. La esquina del movimiento. La esquina del ¿Qué- movimiento qué temazo? retumbó esa noche. Qué temazo, Dios mío. En todo. Sistema es alucinante. Ellos De ahí son- soy fans. No. Desde ese día soy fan Yo también de Sistema no Solar. los conocí ahí, pero conocí el potencial de poder coger un tema y adaptarlo con esa calidad. Unos monstruos. Unos monstruos. ¿Qué es lo que está pasando con los de adentro, con esos temas que grabamos? Ellos se apropiaron de las canciones y las hicieron con su sonido particular. Eso es un poco, creo que esa Tú eres el posibilidad- productor de ese, De ese álbum. es un álbum, Es ¿cierto? un álbum de 8 canciones, yo soy el productor, sí, ejecutivo y de toda la necedad que está alrededor de eso, pues, de todo el concepto. He conocido un par de las 8 canciones que son las que más han estado sonando y rondando por allí. Pero se ve que parece algo muy bueno. Una de las cosas, ahora que me preguntaste lo del orgullo, aquí en una de estas mesas nació una campaña que una marca se apropió y la lanzó mundialmente y es el pilar de toda su campaña, su concepto, y se relanzaron con una idea que nació en estas mesas, Alberto. Cuéntanos. Primera vez que creo que cuento esto públicamente y lo voy a contar porque me llena de orgullo. Fíjate que aquí empezamos un juego de cómo parábamos la botella de una marca. Y no la voy a decir porque no le voy a dar publicidad. Ok. O que nos escuchen y después nos pagan. Empezamos a inclinar la botella y descubrimos que hay una partecita roma ahí y la botella se quedaba inclinada y se paraba. Y el que lo lograra, ¡pam!, le dábamos un trago. Ok. Y empezó la gente a joder con eso y en la barra y en todas partes empezaron a poner la botella encima. Y eso caminó y era una cosa de acá. Un día la multinacional nos invitó a varios dueños de sitios a Bogotá para hacer un focus group y que nos contáramos las experiencias. Entonces propusimos y ganamos y tal. La mejor fue la de Frogle, Bravo y tal. Y nos hicieron firmar una cosa de confidencialidad. O sea, que lo que pusiéramos ahí ya era propiedad de ellos, de la Ok. compañía. Yo hice un garabato ahí. Estos manes que esta idea es buena. Hoy ves en todas las vallas la botella inclinada, fabricaron vasos que son inclinados y dice el mundo desde otra perspectiva, tal como lo puse en ese momento en ese focus group. Tal cual, creo que no le cambiaron mucho. Bueno, estamos hablando de Olpar. Y yo creo que antes de decir la marca, yo creo que todos los que estaban escuchando este podcast saben perfectamente que era Olpar. Entonces, es un aporte nunca reconocido por la marca porque no dieron ni las gracias. En algún momento, oye, usamos esto y tal. Fue un poco cachaca la cosa. Y Ya en dije que era regionalista. y en algún momento se lo has recordado. Una vez aquí que estaba el dueño de la distribuidora, que no es el dueño de la marca Exacto. Diallo. Ajá, Oye, claro. usted esa idea era mía, me mandó el gallo. Pero estoy pensando realmente en entablar una demanda mundial. No con la esperanza de ganarla. No, pero tú sabes que Frogle demanda a la multinacional Diallo por robo, intelectualidad y tal. Sería Oye, una buena pero- noticia, sería una buena estrategia de marketing. Pero tendría que empezar a reconocer. Algo se debería hacer con la marca y Frogles para No, ya recordar el inicio de deberían. toda esta estrategia de Sí, marketing. sí. Sí. Hombre, qué bueno tener, digamos, en la ciudad de Barranquilla a una persona como tú, que hace empresa, que genera empleo y que las cosas que hace las hace por pasión. ¿Cuántas personas tienes trabajando contigo en tu grupo de empresas? Incluido fundación, empresa, Frogles, performance. Hoy hay mucha gente que trabaja remoto. En el equipo de diseño tenemos personas que viven en Bolivia, en Argentina, en México, en España. Obvio, los creativos principales están aquí en Barranquilla. Bueno, Frogles deben ser unas 30 personas que trabajan aquí en este sitio. En Performa, pues una planta tal vez de 20 más una cantidad de freelance, ingenieros, que los traes de diferentes ciudades, depende del evento. Ok, claro, entonces tú funcionas con una base
y también por proyectos, pues entonces como un acordeón. Entonces se abre Exacto. el acordeón, el número de personas en las que se generan empleo por proyectos específicos. Así es. Ok, Así es. bueno, listo. Vamos a entrar a una sesión de preguntas rápidas. Son preguntas de preferencias. No puedes decir una explicación, es solo sí, no, prefiero esto, prefiero lo otro. Y son preferencias alrededor de temas laborales, de como empresario desarrollas tu actividad comercial. Entonces, vamos a sacar aquí el machete. Ok. Vale, entonces recuerda, son preferencias o lo uno o lo otro. Entonces, en términos de vinculaciones, ¿qué prefiere Víctor como empresario? ¿Laborales o prestación de servicio? Laborales. Ok. ¿Qué consideras? ¿Que el empresario nace o se hace? Las dos. Ok. ¿Y por cuál te inclinas más? De acuerdo a tu experiencia vivida como empresario. Se hace. Se hace. Ok. Empleados, ¿por bolsas de empleos o directos? Directo. Ok. En términos de contrataciones, ¿a término fijo o indefinidos? Fijo. Ok. Sobre infraestructura, ¿qué prefieres? ¿Comprar o arrendar? Arrendar. Ok. En cuanto a inversiones, ¿con recursos propios o con créditos? Propios. Ok. Socios, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Ok, entonces ahí estamos de acuerdo porque todo lo que yo he hecho siempre también lo he hecho con socios. ¿Alguna vez has participado de programas empresariales? ¿Sí o no? No. No, ok. En términos de software, ¿cómo los prefieres? ¿Licencias o desarrollos propios? Desarrollos propios. Desarrollos propios. En cuanto a proveedores, ¿cómo los prefieres? ¿Internacionales o nacionales? Nacionales. Ok. Y la última pregunta rápida. Sobre equipos de trabajo, en preferencias, ¿qué prefieres? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. Mujeres. Bueno, estamos allí conectados en muchas de las respuestas. Víctor, para cerrar este podcast, nos escuchan muchos emprendedores, nos escuchan empresarios que están desarrollando nuevos proyectos y siempre finalizamos con un mensaje que le pueda brindar a estas personas o que están emprendiendo o que están tirando proyectos nuevos como empresarios. Tienes tu cámara y un mensajito. Las ganas que nunca se acaben. Que superar el fracaso es la actitud, sea una actitud permanente. Porque el éxito es un conjunto consecutivo de fracasos. Y lo más difícil siempre es arrancar, es lo más desesperante, ¿verdad? Pero como todo, cada ladrillo quiere ser un edificio, quiere formar parte de algo más grande. Y las ganas ahí son como muy importantes. No dejar que eso se apague, ¿verdad? Intentarlo muchas veces, porque es una frase de cajón, pero intentarlo muchas veces es como se aprende. Realmente uno aprende más del fracaso que del éxito. El éxito te da más, no sé, es como una... No es un buen maestro el éxito. El fracaso sí. Ahí es donde tú realmente te mides el temple que tienes para seguir. ¿Sí? Entonces las ganas de continuar es como lo más importante. Y obvio hay otras cosas como enfocarte. No te puedes enfocar como en muchas cosas. Okay. Si te enfocas en una, vas por una a la vez, ¿ves? Y desarrollas todas las acciones que tengas que hacer para lograr esa y vas superando otra. Pero las ganas de hacer cosas es muy importante, Alberto. Creo que esa es sería mi consejo. El consejo que me pides para la audiencia es esa. Inténtenlo muchísimas veces. No mueran en el intento. Vale, Víctor, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí en el mundo de las ideas. Y recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales, darle suscribir y like a este podcast. Y si te gustó mucho, pues también comenta lo que te gustó o lo que no te gustó. Entonces, siendo así, damos por terminado este podcast y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Gracias.